Son las 9 de la noche con 13 minutos. Vamos a contarles un poco respecto a la situación que vive Venezuela con este bloqueo de las funciones de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a preguntarle precisamente a la periodista Paola Alemán, que nos tiene más antecedentes de en qué consiste esta situación que está viviendo actualmente Venezuela y qué es lo que se viene para los próximos días. Hola, ¿qué tal? Con algunos analistas de un paso que rompe, además del orden democrático en ese país, de uno estratégico de esta instancia judicial para aprobar leyes en favor del gobierno de Maduro. Entre esto, la facultad de crear empresas mixtas que le permitan vender a países como Rusia parte de yacimientos petrolíferos y así salir de la creciente deuda externa y otros impagos. Recordemos que en enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional, quitándole el poder de legislar y eliminando leyes creadas ahí, dado que la AN integró a 3 diputados elegidos en el estado de Amazonas, con lo cual la oposición lograba una supermayoría necesaria para no solo convocar a un referendo revocatorio, sino hasta para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que se autoagenció poderes legislativos. El TSJ ya había retirado además la inmunidad parlamentaria a los legisladores, los cuales pueden ser detenidos y hasta enjuiciados por cualquier delito que se les impute. Pero los legisladores han decidido no quedarse de brazos cruzados. Esto generó que quisieran llegar hasta la Asamblea Nacional, pero lo impidió un grupo de militares y hasta hubo golpes de por medio. Veamos este informe. Choques en Caracas frente al Tribunal Supremo de Justicia. Un grupo de diputados protagonizó el jueves una refriega con militares, luego que la noche del miércoles la Sala Constitucional del Tribunal asumió las funciones del Parlamento. Mandó nuevamente a sus efectivos a agredirnos, no solo a nosotros, a todos los periodistas que estaban allí, pues ellos están allí amparando a unos sicarios judiciales que son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del que lo único de que se encargan es de seguir sacando sentencias que no resuelven los problemas del hambre que está viviendo nuestro pueblo. Este es un gobierno cobarde, estos son un grupito que está haciéndole el favor a unos cobardes que lo que le temen es a lo que nosotros estamos diciendo, elecciones. La oposición acusa al tribunal de servir al gobierno de Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, denunció lo que consideró un autogolpe de Estado en Venezuela y pidió convocar de urgencia al Consejo Permanente de la OEA. Pero se ha preguntado cuál es el peso de invocar la Carta Democrática de la OEA. Se lo explico. En esta reunión de emergencia convocada por el secretario Luis Almagro a los Estados miembros y amparados bajo el artículo 20 de sus estatutos, se pretende analizar la situación que el mismo Almagro calificó ayer de un autogolpe de Estado por el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, la reacción, según juristas internacionales, llega de forma tardía y sin mayor consecuencia, porque podría culminar en la expulsión de Venezuela de la OEA, pero la invocación no alcanza para ningún otro tipo de intervención o sanción más allá. Es decir, solo quedará como un golpe moral o con guante de seda. Aún así, Almagro considera que es urgente tomar una decisión en conjunto, tal como lo hicieron unilateralmente otros países, entre estos Perú, que retiró de forma definitiva a su embajador en Caracas, o Chile, que llamó a consultas y de emergencia a su representante en la capital venezolana, mientras la OEA decide. Y más allá del continente latinoamericano y hablando de quejas, Estados Unidos y la Unión Europea también enviaron mensajes a Venezuela luego de esta decisión. ¡Queremos comida! ¡Las madres quieren votar! La comunidad internacional se desató el jueves contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del legislativo. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, varios países latinoamericanos y Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunciaron una ruptura de las normas democráticas. La comunidad internacional, ¿qué más pruebas necesita para terminar de fijar una posición unánime y firme de que en Venezuela tenemos un gobierno al margen de la Constitución, que en Venezuela hay una dictadura? Un grupo de diputados protagonizó un enfrentamiento con militares y acusó al tribunal de servir al gobierno de Nicolás Maduro. La oposición venezolana calificó la acción como un golpe de Estado y llamó a protestas a partir del sábado, mientras que analistas advierten sobre un autogolpe o un avance hacia un modelo autoritario. ¿Con qué intención? La primera de ellas, aprobar los endeudamientos inconstitucionales e ilegales para que continúe la corrupción en Venezuela.
La Constitución venezolana establece que para poder firmar algún tipo de endeudamiento se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, facultad que pasa ahora al Tribunal Supremo de Justicia. Maduro habló brevemente en la televisión estatal durante una condecoración a diplomáticos sin pronunciarse sobre la situación. ¿Y qué dijo Nicolás Maduro de esta situación? A continuación le comento y cito. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, asegura: no podemos obrar para alimentar viejas heridas ni para que se impongan esquemas intolerantes y excluyentes en lo ideológico. Venezuela aboga por esquemas incluyentes de respeto absoluto y de diálogo. Agregó: nadie puede entrar a juzgar un modelo porque sí o no, o entraríamos en un mundo de la tierra sin nada y sin nadie. Si nosotros entramos a juzgar a X país por X circunstancia, pues en esos países sería el acabose, sentenció el líder venezolano. Pero en su país, al menos la fiscal general de Venezuela opina todo lo contrario y asegura estar preocupada por la situación de la que ya aqueja a todo el mundo. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Y en las calles de Venezuela ya se está dejando sentir una antesala a lo que serán las marchas convocadas por la oposición para mañana sábado en todo ese territorio. Marchas, aunque no nutridas, en Caracas y otras ciudades venezolanas, son los preparativos a la convocatoria de la oposición hecha a la población para que mañana en masivas concentraciones se declaren en franca rebeldía los civiles. La ruptura del orden constitucional y democrático de ese país es la consigna de la oposición. Los legisladores tienen como bandera convencer a 14 millones de electores venezolanos a defender su decisión en las urnas y no permitir que un grupo de jueces se apropien de la decisión que constitucionalmente ampara al poder legislativo, hoy sin eso, sin poderes. Le invitamos a que se mantenga pendiente de este y otros temas. Regresaremos muy pronto para hablar de lo que ocurre en Venezuela y otras partes del mundo. Le agradecemos entonces a Paola Alemán, quien nos entregaba un completo informe respecto a esta situación que vive